Entonces, cuando hoy se habla de la última milla, que supuestamente muchas empresas quieren llegar a la última milla, es cuando uno empieza a diversificar su modelo y a buscar convergencias y sinergias con empresas que necesiten de nuestros usuarios, porque nosotros movemos no solamente usuarios, sino transacciones. Y ese posiblemente ha sido el esquema del por qué, viéndonos de forma independiente, no sumamos valor agregado. Porque, vuelve y juega, don Luis menciona quién movía 1800 usuarios, pero ese era el carro de don Luis. Y si vamos a la realidad hoy, ese carro de don Luis no moviliza más de 350 usuarios, ¿cierto? 250. Entonces, el modelo ha llegado a tal nivel que por eso decía ahorita que vimos o leímos esta noticia y la quisimos agregar, cómo nos muestra una realidad de que los ingresos por pasajero actuales, o sea, los pasajeros de hoy, ya no suplen los costos de operación. Y como decía la primera intervención, y de sus autopartes. Entonces, hoy un modelo de transporte que depende solamente del ingreso de los usuarios, que depende única y llanamente del ingreso de los usuarios, no sostiene el costo de operación. ¿Ok? El tema es cómo vamos, y es que hay que entender el negocio, por qué el negocio se vuelve tan interesante para el transportador, cuya experiencia es de más de 50 años, como lo es don Luis o la familia de don Luis. ¿Cómo buscamos sin hacer mucho esfuerzo? Porque no hay que hacer nada, es simplemente interoperar o convivir con los ecosistemas que existen actualmente. Ciencia, no. Ejemplo, Metro lo hace hoy. Metro es un operador masivo, nosotros somos un operador de transporte público colectivo. ¿Qué nos diferencia? Nada, somos operadores de transporte. ¿Cómo podemos, como operadores de transporte, crear una solución, una plataforma que conviva con la banca, que conviva con las fiducias, que conviva con los diferentes operadores de transporte, que conviva con las redes de recarga? Entonces, esa plataforma lo único que hace es sinergias e integraciones y convive con todos los diferentes actores. Realmente yo se lo digo por experiencia propia, eso no tiene ciencia. Ustedes tienen un valor agregado muy alto, pero que hoy no lo ven, porque lo ve cada uno dependiendo del número de pasajeros que moviliza. Y es la masa cautiva de usuarios que en conjunto transan. Ese es el valor diferencial. El problema aquí son dos factores. El primero de ellos es la desconfianza que existe entre las diferentes empresas. El segundo de ello, y por ejemplo, yo he escuchado aquí muchas críticas de diferentes empresas, pero les voy a poner particularidades. Algunas de las empresas al interior han crecido y se han reconstruido. Han montado escuela de conductores, porque buscan otros ingresos y porque quieren profesionalizar o mejorar las condiciones del conductor que se está montando en el patrimonio de cada uno de ustedes. Otras les ha tocado reestructurar los modelos de las plataformas de sistema de gestión y control de flota. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no cumplen con la necesidad de cada una de las empresas, porque solamente ustedes conocen su negocio. Entonces, cuando aquí hablamos, y no estoy hablando de la vieja data, ni la nueva data, porque la diferencia es que tampoco sea mucha, es que la experiencia que ustedes aportan es la suma de valor que nosotros, las personas jóvenes, como la hija del doctor Merino Carolina, o por aquí veía a alguien más que Ferney, que creo que es un político de gusto y de pasión, y muchos otros de ustedes que participan dentro de la operación del transporte público, o mi queridísimo don Miguel, que a todos nos clava. El hecho es que hacer esto no requiere mucha transformación, requiere primero que todo es una intención, y más allá de una intención es que ustedes definan como empresas y que los propietarios que hoy acompañan a las empresas decidan cuál es el valor que le quieren dar a su negocio. Pero si esperamos seguir dependiendo
a la fecha de hoy, de los ingresos solamente del ticket promedio, créanme que estamos desvirtuando la realidad de sostenernos. Entonces, ese es el principio, por eso nace TPC, y pues, desafortunadamente en TPC nace, pues no estoy diciendo que desafortunadamente nazca en Azotrasbás, sino que al nacer TPC, nacen los problemas del transportador, las envidias, los recelos, los temores, el pánico de que una empresa mayor me va a consumir como empresa pequeña, pero más allá no entendemos que el negocio sigue siendo de ustedes o de nosotros, pero preferimos entregarlo más allá de transformarnos, porque transformarnos al interior nos exige o nos obliga a cambiar esos negocios tradicionales que al final no son para todos, sino que son para algunos. Yo sé que don Miguel está feliz que yo abra aquí la boca porque eso me va a saber, pero bueno. Entonces, retomando la exposición, entendimos entonces que la transformación digital tiene que llegar, ¿sí? Tiene que llegar de alianzas, tiene que llegar de intenciones, pero sobre todo tiene que llegar de voluntades. Adicionalmente a ello, no implica más allá que querer sentarse y querer conocer de fondo cuáles las implicaciones al interior de cada una de las empresas. ¿Sí? La transformación digital en sí converge con… Entonces, aquí cuando Carlos le quiero hacer una primera claridad. Señores, joven es el que tenga una edad o menos. Está que este auditorio es muy joven, sabe que están en plena capacidad de transformación. Lo otro que quería decir es que, hablando, si ustedes ya se dan cuenta de la dinámica de la reunión, la dinámica básicamente está enfrentando dos modelos. Un modelo que de alguna manera y casualmente estoy hoy representando, y otro modelo que son las nuevas generaciones, los millennials, los que hablan, los que nacen con chip. Yo no nací con chip, otros nacieron con chip. Pero entré en lo que yo represento, por lo menos aquí en esto que estamos, en este escenario que estamos planteando, es un viejo modelo. Y lo que representan los de chip es un nuevo modelo. Pero nosotros como transporte tenemos que decir, bueno, ¿y cómo hago esa transición, cómo esa transferencia? ¿Qué ha pasado y qué me obliga a que tenga que hacer eso? Si ustedes recuerdan, nosotros en ese modelo que ya llamamos de Beba y Viva, en ese modelo de Beba y Viva nosotros nos encontrábamos cómodos. Yo recuerdo que me sentaba a liquidar en una mesa de un café y eran billetes. Es más, lo podía tener uno encima de la mesa y ni se lo robaban. Pues eso era otra época y otras condiciones, era un contexto distinto. En ese contexto incluso había necesidades de usuarios que nosotros nos dábamos el lujo de rechazar o decir, no, es que no me es rentable ir hasta por allá. Y empezó a aparecer informalidad, empezaron a aparecer otros medios y la gente empezó a llenar ese vacío que nosotros mismos dejamos. Y eso no solamente, eso fue en todo, yo creo que en toda Colombia pasó eso. Nosotros decíamos, no, es que ir hasta allá, es que recojo 5 pasajeros. Una persona decía, pues que recojo 5, pero mañana me ven llegar y sale el sexto, y sale el 20, y sale el… No. Y eso se va a seguir poblando, pero nosotros en ese momento nos dábamos ese lujo. En vista de eso, aparecieron nuevos actores formales, como el Metro de Medellín, y todo lo que hay alrededor del metro, apareció en el sistema. Y cuando nosotros teníamos el 100% del servicio de transporte en la ciudad, pasamos a un escenario donde estamos movilizando aproximadamente el 50%. El metro entró y el metro es protagonista también del sistema. Y no solamente entraron los formales, entraron los informales. Y con los informales aparecieron no solamente carritos particulares, sino que los taxis se volvieron taxis colectivos. Y a tal punto, señores, vea, he visto yo, le voy a poner un sitio concreto, y me disculpan los que no conozcan a Medellín, pero entonces bienvenidos a Medellín y a la Feria de las Flores todos los visitantes. Me ha tocado, en un punto bien específico, Clínica Medellín, Avenida El Poblado,
fila para los taxis, y pasan Envigado, Poblado, nadie monta. Los espacios que hemos dejado los colonizan y nosotros vamos entregando pasivamente. Entonces, con esa llegada de esos nuevos actores, al principio los veíamos como la suegra, pues, de lejitos. Pero tuvimos que convivir, y en ese proceso de convivencia nos empezamos a integrar, y aparecieron las rutas integradas, y apareció un sistema distinto. Sin embargo, todavía sigue existiendo problemas muy, muy delicados, servicios que tiene que prestar, y nosotros como servicio público de transporte seguimos con unas llagas, con unas heridas, con unos... Por ejemplo, nosotros como servicio público de transporte tenemos problemas graves con la guerra del centavo. Mi empresa, si pasa por una zona de influencia, y otra también, mandamos todos los carros que vayan, tráigame pasajeros. Entonces uno le dice al conductor, vea, vaya y traiga pasajeros, pero me cuida el carro. No, pero es que me tocó pelear y no pude cuidar el carro, pero me trajo pasajeros. Uno no sabe, no cae en cuenta que ese afán de mueva pasajeros me está costando tanto dinero, que si nos pusiéramos de acuerdo con los vecinos, con las otras empresas, empresas a las que yo pertenezco, empresas donde mandamos carros a la lata, con tal de los usuarios, los afiliados de esas empresas o los asociados de empresas, con tal de que hagan 5 viajes diarios, así no mueva nadie, pero que la empresa me garantice 5 viajes diarios. Pues 5 viajes en Medellín, en otras ciudades obviamente el contexto es diferente. Entonces en ese proceso la autoridad no se quedó quieta, cambiaron las condiciones económicas, cambiaron las condiciones técnicas, porque los carros mejoraron, el ambiente se volvió importante, y la autoridad empezó, desde hace 15 años o más, empezó a generar normatividades que nos decía, señores transportes, se tienen que actualizar, se tienen que modernizar, se tienen que apoyar en la tecnología. Y desde hace tiempo apareció lo que se llaman los sistemas inteligentes de transporte. La obligatoriedad de que todos nos vamos convirtiendo a sistemas inteligentes de transporte. El sistema de transporte que yo represento ya no es excelente, es Excel dependiente. Nos encargamos de administrar con tablitas de Excel. Y vamos y le decimos, es que yo estoy usando ya la tecnología en mi empresa, es que ya todo es con Excel. Señores, eso es lo más para un manejo de un servicio como eso. Entonces, como les digo, es apoyarnos en la tecnología, y en ese proceso de tecnología ya se va volviendo obligatorio, ya vienen los sistemas inteligentes de transporte. A los sistemas inteligentes del transporte se le adiciona lo que es el sistema de recaudo electrónico, donde TPS está haciendo ese trabajo, se le adicionan los sistemas de control y gestión de flota, los sistemas de información al usuario, ustedes ya en Medellín, la ciudad regada con una cantidad de paraderos y demás. Entonces, ese camino ya nos lo están mostrando. Aclaro. Las condiciones están dando. Don Luis, venga, aclaro. Cada empresa, y ese es el temor, cada empresa ha hecho muchos gastos y muchas inversiones en los, digamos, en las gestiones de control de flota. Listo, porque no es un sistema, simplemente adquirimos en su momento equipos, embarcamos equipos y empezamos a depender y a mantener esos equipos. Entonces, la autoridad, no solamente Medellín, Barranquilla, Río Negro, Cartagena, Santa Marta, vienen haciendo la transformación, sino que el Ministerio del Gobierno Nacional y el tema de regulación de las NIF nos lleva a ese cambio que hoy nos cuesta tanto. La invitación y el mensaje es decirles, hay un grupo de transportadores en cabeza de una construcción de una solución que hoy quiere enseñarles de una manera diferente el cómo debemos de evolucionar. ¿Sí? Algunos de ustedes en componentes tecnológicos de gestión y control de flota tienen la solución de Surinter que hoy está acá. Y Surinter nace de una necesidad. ¿Sí? Y yo sé que muchos o algunas empresas hoy la tienen porque esa necesidad suplió la problemática que ustedes estaban viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que entendemos la dificultad de muchos.
entendemos también al gobierno nacional, el caso de Medellín, al municipio de Medellín y a la política local en las condiciones y construcciones hacia donde nos tienen que llevar. Pero es que al final no es ni el municipio, ni la secretaría, ni el área de las diferentes ciudades, son los usuarios que demandan servicios por parte de las empresas. Entonces, como en la dinámica anterior, Beba y Viva era tan alegre y gracias, nunca nos enfocábamos en las necesidades de los usuarios. Gracias a Dios, hoy los usuarios no ponen más quejas de nuestros modelos, porque si así fuese, créanme que tendríamos una autoridad encima todo el tiempo sancionándolos. Metro, como lo es otros sistemas, nos han ayudado a entender la dinámica de transformación a la cual las empresas de transporte público de Medellín y de Colombia debemos llegar. La diferencia que hay es un tema interno, toda vez que las empresas no tenemos ese músculo financiero o ese subsidio para lograrlo. Entonces ahí es donde debemos de ser costo eficientes. ¿Cómo lograr una sinergia en conjunto para abarcar un mercado el cual tenemos potencialmente un número de usuarios, no de forma individual, sino como grupo, a la cual podemos evolucionar? Yo les ponía ejemplo, y qué pena que me estoy saltando las diapositivas, les ponía ejemplo ese tema de la última milla, porque me pareció muy interesante cuando estuve leyendo la noticia, porque al fin y al cabo, ejemplo, Mercado Libre cuando arrancó en Argentina, es un comercio el cual nosotros le empezamos a transar en Argentina, y luego entró a Latinoamérica y entró acá a Colombia. Mercado Libre transaba la operación a través de nuestra solución. El año pasado, Mercado Libre sacó Mercado Pago, o sea, se independizó. El objetivo era lograr la independencia de Mercado Pago. Entonces, lo que hacemos es que realmente llevamos la implementación de las empresas a su ejecución, ¿cierto? DaviPlata, Davivienda, el tema de Rappi, que ya también es hoy en día un botón o una pasarela de pagos como Mercado Pago. Mercado Pago o Mercado Libre, para que se entienda, es hoy la pasarela más grande en Colombia, y antes tenía que transar a través de otro botón de pagos. Entonces, esa es la capacidad. Y alguien me preguntaba por ahí qué es lo que lo que nosotros sabemos que ellos no saben, y es que ustedes son esa última milla. O sea, nosotros los transportadores públicos somos esa última milla. Y ese volumen de usuarios que ustedes manejan no lo pueden seguir viendo como un ticket promedio de 10.000 pesos, sino que hay que trascender en ese volumen. Ejemplo, les pongo un ejemplo que me gusta mucho porque ese fue reciente en el momento de la reestructuración en Medellín que se da en el TPM con el tema de cuencas. Estábamos trabajando en la regulación del tema de las apuestas deportivas. Ese tema me encanta porque el ticket promedio que se buscaba en los medios de pagos digitales de las apuestas deportivas era de 35.000 pesos, que un usuario recargara 35.000 pesos para poder apostar. En el mercado efectivo, flujo de caja en la calle, en los puntos de recarga, oscilaban más o menos entre los 5.000 y los 15.000. En el modelo transaccional llegó hasta los 450.000 pesos, o sea, en el modelo digital. O sea que un usuario recargaba 450.000 pesos promedio para hacer un número de transacciones. Lo que yo les quiero decir a ustedes es que tenemos que cambiar el modelo de servicios. Y detrás del modelo de servicios tenemos que enfocarnos en las transacciones de los usuarios en los diferentes sistemas de transporte. Es muy importante tener en cuenta que cuando montamos los sistemas de gestión y control de flota, cada uno resolvió su problema, y de alguna manera hay empresas que les tocó montar hasta tres modelos diferentes, o una empresa con 3 tecnologías diferentes de la misma empresa. Eso se volvió una cosa complicada. Con el sistema de recaudo se tiene que centralizar, se resuelven los problemas que tuvo Bogotá. Recuerda cuando tenían 2 tarjetas y nadie…
eso ya está resuelto, la autoridad ya se dio cuenta, ya hay cualquier modelo, cualquier sistema de pago, cualquier medio de pago garantiza la interoperabilidad. Y la otra cosa, el mensaje que queremos llevar entre otras cosas, es que ya es la integración, la llave para que este negocio crezca. Lo que han hecho en tecnología todas esas empresas, lo tenemos que hacer nosotros, porque si no lo hacemos, nos desaparecemos. Entonces, ese modelo que nos plantean está al alcance de nosotros y siempre poniendo al usuario como centro del sistema, como protagonista. Y vuelvo, insisto, este es el canal al cual tenemos que transformar, es decir, aquí está el transporte público tradicional colectivo y estos son los sistemas masivos, en su defecto el caso pues de Metro en los modelos de integración, donde un usuario, ejemplo, el caso del transporte público colectivo, un usuario desamparado no tiene interlocución ni valida ni puede socializarse o solidarizarse con el sistema. Por el contrario, el usuario tiene que hacer interlocución, cómo llegar. Entonces lo que estamos diciendo es que nuestra solución hoy permite integrar a los sistemas de gestión y control de flota que cada una de las empresas tienen. O sea, hay una convivencia, hay una interoperabilidad entre los sistemas de gestión y control de flota. Está la solución de recaudo y el negocio, del por qué estamos acá, el negocio real, al final es la última C de la ecuación, que viene siendo recaudo, control y comunicaciones. Comunicaciones no solamente es que el usuario pueda ver el vehículo y la solución ya convive con ello, el vehículo dentro del recorrido donde se encuentra y qué tiempo tiene para salir a coger el vehículo como tal o el bus, sino que adicionalmente te proporciona nuevas unidades de negocio que van a impactar positivamente en ingresos adicionales a los operadores de transporte. Le quiero contar la última historia. Hacia el siglo XV, 1440, aparece un señor que todos conocemos porque nos preguntaban en el ICFE, Gutenberg, Johannes Gutenberg, en Maguncia, España, Alemania. Hasta esa época existía un grupo de personas que se llamaban los amanuenses. Si alguno sabe qué son los amanuenses, era básicamente cuando no existía la imprenta, todo tenía que ser escrito, los libros se escribían a mano. Como le digo, este señor Gutenberg en 1440 aparece, inventa la imprenta, y con la imprenta una tecnología que para la época fue súper revolucionaria. Y si ustedes leen libros de historia, se dan cuenta que los amanuenses lucharon para no desaparecer, que porque era mejor que fuera el libro escrito, que nada que fuera impreso, que era mejor el sistema tradicional, que era mejor el sistema antiguo. Hoy todavía uno a veces encuentra amanuenses escribiendo cartas de pronto para la novia despechada, cuando uno está despechado, donde un amanuense a que le escribe y se le borre con lágrimas para conmoverla. Pero señores, hoy la historia es la misma. El transporte se acomoda a las nuevas condiciones y tecnología y lo estamos haciendo. Y en el caso de los transportadores y en el caso de la empresa TPS como tal, se los quiero poner como ejemplo. Hay una historia que me llamó la atención, es cuando a un señor que trabaja en la industria de la construcción le pregunta, ¿usted qué hace? Y el señor decía, no, yo cargo ladrillos. A otros le preguntan, señor, ¿usted qué hace aquí? Yo ayudo a construir edificios. Y a un tercero le pregunta, ¿y usted qué hace? Yo colaboro en el desarrollo de mi ciudad. Y TPC lo que está buscando es eso, es un proyecto de ciudad para que la industria del transporte y a partir de los transportadores y con los transportadores para la ciudad y para la industria, para que sobreviva, para que crezca. No sé, Carlos, ¿tienes otra? Porque el tiempo pues ya apremia y no queremos ser... Ya nos pidieron que el tiempo, así que muchas gracias. Igual creo que finalizando la tarde le responderemos algunas inquietudes. La invitación es a que conozcan y a que se identifiquen con la gráfica del que hubo, que más periódico amarillista que ese no hay, pero digamos que es la realidad que estamos viviendo. Entonces el enfoque que busca las empresas que hoy participamos de TPC es ser incluyente, darles de pronto una cátedra de que esto no es fácil, no ha sido fácil, no lo va a ser, y que se requiere una transformación al interior de las empresas. Y siempre debemos de enfocarnos de aquí en adelante en el modelo de servicio de usuarios para que no haya más migración a otros modos de transporte. Básicamente ese es el mensaje que
que buscamos darles. Y Muchas gracias que por hemos el estado espacio. trabajando, que llevamos ya muy buen tiempo trabajando, que el proyecto va prácticamente en el 85% de desarrollo y que la mejor parte arranca próximamente muy cerca. Muchísimas gracias a todos, señores.